Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. La voluntad del Padre Celestial. Una voluntad que hay que vivirla, cumplirla, y por eso hay que conocerla. En el Evangelio de hoy, Jesús se dirige a las autoridades religiosas, a los sacerdotes y ancianos del pueblo, aquellos que estaban anclados en su religión, pero llenos de soberbia, y esta soberbia los hizo ciegos y sordos, para no escuchar y para no poder ver. Y ese reclamo que les hace Jesús directamente. Dice Juan vino a vosotros y les enseñó el camino de la justicia. Es decir, les habló del cielo. La justicia es el cielo. La justicia es la voluntad de Dios, es la santidad de Dios. Y ellos no le creyeron. Porque la soberbia y el orgullo es tal que impide poder reconocer lo que es de Dios. Lo curioso es que eran autoridades religiosas, pero estaban ciegas y no podían reconocer lo de Dios, porque sus intereses no eran los de Dios, sino los propios. Porque lo que orientaba y regía toda su vida era la voluntad humana, y peor aún, sus intereses personales, sus pecados, sus pasiones, sus miserias. Eso era lo que regía su vida. Era una vida que estaba cubierta por un manto, por un barniz de religiosidad. Pero no había nada de Dios dentro de ellos. Y por eso Jesús les pone este ejemplo. Y les dice que un hombre le dice a sus 2 hijos: Ve a trabajar en mi viña. Es decir, un hombre que representa a Dios da a conocer su querer, su voluntad. ¿Qué es lo que quiere? Y entonces uno de ellos, el segundo, le dice: Sí, Señor, sí quiero. Es esa religiosidad externa de hacer cosas religiosas, teóricamente de decirle sí a Dios. Esto es lo más grande, esto es lo más bello, esto es lo más lindo. Decimos muchos hablando de la divina voluntad, hablando de Dios, hablando de la vida divina. Pero se quedó solo en palabrería, porque en la práctica no hay nada. Solo hay deseos humanos aún religiosos y hasta santos, pero son mis deseos, no el deseo de Dios. Entonces hago lo que quiero, lo que me gusta, lo que me parece, y desprecio todo lo que vaya en contra de mi voluntad, de mi gusto, de mi deseo. Estamos en ese segundo grupo, de aquellos que dijeron sí a Dios, pero no fueron, pero no hacen, no viven en su voluntad. Pero el primero dijo: no quiero. Pero después fue a trabajar a la viña, después hizo la voluntad de Dios. Teóricamente no estuvo por ahí
proclamando a diestra y siniestra de que esto es lo más grande, de que si quiero, de que la voluntad de Dios, no, sino que en silencio entró y hizo parte de esa voluntad de Dios, de ese querer divino. Así nos quiere Dios. Nos quiere humildes, sencillos, sin tanto protagonismo, sin que la gente se dé cuenta, en silencio en tu interior. Dile con tu vida sí a Dios. Abre tu corazón y tu mente a estas verdades y deja que ellas vayan haciendo en ti lo que tienen que hacer, colocar lo que contienen. ¿Y qué es lo que contienen? La voluntad del Padre Celestial. Los humildes, las prostitutas, los publicanos, aquellos que eran separados de la sociedad, estuvieron más atentos y más abiertos a la obra de la salvación de Jesús. Y por eso Jesús dice, en verdad os digo que ellos van por delante de ustedes en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque escucharon la voluntad del Padre Celestial. Los humildes son los que escuchan esta voluntad de Dios. Los humildes que están vacíos de sí mismos, de su querer, de su voluntad. Aquellos que están llenos de sí mismos, aún en las cosas religiosas y santas, esos impiden que esta voluntad de Dios se realice en ellos. Pidámosle al Señor por la intercesión de aquella cuya voluntad de Dios reinó plenamente en toda ella, nuestra Reina y Madre María. Para que salgamos de estas falsas espiritualidades, de estos estilos de vida disque espirituales, pero son solo una teoría que estamos levantando sobre arena y no sobre roca, sobre la roca de la voluntad de Dios. No se trata, hermanos, de hacer muchas cosas religiosas. Se trata de dejar que el Señor las haga en nosotros, que escuchemos su voluntad, que conozcamos su voluntad. Por eso este mes de diciembre lo estamos dedicando a meditar de manos de María este libro del cielo, este libro de la Santísima Virgen María, donde ella nos enseña la voluntad de Dios, a conocerla, a amarla y a vivirla como ella la vivió. Así nos lo dijo en las bodas de Caná: hagan lo que Él les diga, nos dio su secreto. Unámonos entonces a ella para prepararnos para esta venida del Señor, para que pasemos de una vida teórica a una vida práctica en la voluntad del Padre Celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.